Para el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, del grado en Maestría en Nutrición Deportiva, para la asignatura Metodología del Entrenamiento, con el catedrático maestro Luis Enrique Frías Martínez, alumno Daniel Alejandro Martínez Lechuga, en Toluca, Estado de México, a 20 de enero de 2024. Bien, en esta ocasión voy a hablar de la periodización del entrenamiento deportivo, el libro de Tudor Bompa, específicamente en el capítulo 5, donde se trata la planificación a corto plazo, microciclos. Y bien, pues en este libro nos habla acerca del entrenamiento de la fuerza e indica que cada programa de entrenamiento en el que se tenga o se quiera tener éxito se realiza un plan a largo plazo, lo cual comprende otras fases como son el mediano y el corto plazo, es decir, mesociclos y microciclos. Ya que esto, pues bueno, es una estrategia metodológica y científica destinada a mejorar el rendimiento deportivo. Nos habla de una serie de pautas y pues esta serie de pautas inicia con la comprobación del equipamiento. Esto pues debido a que el equipamiento como no es uniforme en todas las instalaciones deportivas, a menudo los deportistas pues deben ajustarse al nuevo equipamiento y a los pesos libres que cambian de un gimnasio a otro, y por seguridad también se debe procurar la revisión del mismo. También nos habla del conocimiento y empleo de las técnicas con observadores o comúnmente, coloquialmente conocidos como spotters. Estos pues son importantes durante el entrenamiento con pesos libres, sobre todo cuando se emplea trabajo excéntrico o cargas máximas, y de igual manera cuando se trabaja con deportistas poco experimentados. Aparte de la seguridad que nos brinda un spotter, nos puede ayudar a ejecutar una técnica mucho más prolija en deportistas experimentados y novatos. Esto es indistinto. En el caso del entrenamiento excéntrico y cargas máximas antes mencionado, un spotter puede ayudarnos a subir una barra cuando el deportista llega a fallar una repetición. Ah, Otra pauta es usar la forma y posición del cuerpo correctas. Sin una correcta ejecución del ejercicio no se podrá lograr la mejora del rendimiento esperado. Esto aunado a que el deportista podría sufrir alguna lesión debido a una técnica incorrecta, por lo que es de suma importancia estar corrigiendo, sobre todo en deportistas novatos. Otra pauta que nos da es la respiración correcta. Esta, pues bueno, es común realizar levantamientos máximos o submáximos en hipoxia. Sin embargo, esto aumentará la tensión arterial y la presión intratorácica e intraabdominal debido a algo conocido como maniobra de Valsalva, que es una acción refleja y no debe considerarse como algo negativo si se hace de forma voluntaria, desde luego. En un entrenamiento normal de fuerza, el patrón respiratorio natural consiste en inhalar justo antes y durante la fase excéntrica y exhalar durante la fase concéntrica de cada repetición. En el caso del entrenamiento isométrico, suele mantenerse la respiración durante la ejecución y la inhalación justo antes de realizar el ejercicio. También nos habla de los accesorios del entrenamiento de la fuerza y pues bueno, tenemos que existen un sinfín de estos y algunos pueden ser necesarios o no, dependiendo del nivel del deportista y del entrenamiento o sesión del día que se va a realizar. Es decir, si vamos a entrenar, eh, por ejemplo, la parte superior, pero con ejercicios de empujes, pues no va a ser necesario trabajar con unos straps, por ejemplo, o si vamos a realizar puros ejercicios en máquinas, pues no tendremos que usar un calzado pues tan específico como unos romalios. Los cinturones ayudan a contrarrestar la debilidad de los músculos de algo conocido como core. Durante el levantamiento de pesas, este core pues representa el recto abdominal, los oblicuos eh, y también los erectores espinales.
No es recomendable usarlo siempre, sino con cargas máximas únicamente. Y esto en deportistas avanzados, ya que a la larga puede resultar contraproducente debido a que debilitamos los músculos de la zona. De cualquier manera, es importante dar trabajo específico tanto a abdominales, lumbares y, este, y los oblicuos, como lo mencioné. Respecto al calzado, pues para el entrenamiento de la fuerza suele tener una suela más alta, los romalios que comentaba, y la parte del talón más alta con la finalidad de proporcionar un arco de soporte que mantenga los pies y tobillos con tensión. Además, evitan que levantamientos por encima de la cabeza, si el deportista llega a fallar, pues no se caiga hacia atrás y evitamos accidentes. Otra pauta y de suma importancia es la autorización médica. Toda persona que desee practicar algún deporte o ejercicio, cualquiera que sea, debe realizarse una serie de valoraciones médicas, sobre todo en deportistas que presentan alguna patología de base. Con ellos, claro que se puede realizar ejercicio, no hay ningún problema, sin embargo, pues tendrá sus contraindicaciones como toda patología. El plan de la sesión del entrenamiento, bueno, pues puede estructurarse en cuatro segmentos principales, que son la introducción, el calentamiento, la parte principal y la vuelta a la calma o enfriamiento. Respecto a la introducción, pues nos dice que representa el componente organizativo de la sesión y en ella el entrenador da las pautas y comparte los objetivos del entrenamiento del día y cómo los vamos a seguir para lograrlo. Respecto al calentamiento, su propósito es preparar al deportista para la parte medular de la sesión, es decir, la parte importante, por decirlo de alguna forma, con el que se pretende elevar la temperatura corporal, lo cual va a mejorar el rendimiento durante la práctica. Este calentamiento también estimula el sistema nervioso central, que coordina todos los sistemas del cuerpo, todos los demás sistemas, acelera las reacciones motoras mediante una transmisión más rápida de los impulsos nerviosos y mejora la coordinación. Es decir, vamos a tener una mejor sinapsis. Bien, pues tenemos que el calentamiento se divide en general y en específico. En el primero, o sea, el general, se realiza una activación de todo el cuerpo y en el segundo, de la parte del cuerpo específica que vamos a trabajar durante la sesión. Por ejemplo, en el fútbol, pues tenemos que para el calentamiento general se suelen hacer ejercicios de movilidad, un trote, drible sin balón, etcétera. Mientras que la parte del calentamiento específico, pues ya tenemos un dominio de balón, tiros al arco, un rondo, etcétera. Bien, en la parte principal se refiere al programa del entrenamiento real, entre comillas, es decir, el entrenamiento pues, de los objetivos de la sesión. En la mayoría de los deportes son prioritarios los trabajos técnicos y tácticos y pasa a segundo plano el entrenamiento de la fuerza. Pero lo que primero se realizan pues, son las tareas primarias seguidas de este tipo de entrenamiento de la fuerza, no es que se excluya. La sucesión de los tipos de entrenamiento van a depender de la fase del macrociclo, así como de los objetivos. Se puede trabajar el entrenamiento técnico, táctico, fuerza máxima, potencia, velocidad, resistencia y resistencia muscular. Sin embargo, las combinaciones entre estas opciones deben basarse siempre en principios científicos, donde los sistemas energéticos representen la pauta la pauta a marcar para programar las sesiones. En los deportes explosivos o acciones explosivas, es decir, de 10 a 15 segundos, la potencia tiende a ser un elemento importante de la fuerza. En cuanto a la velocidad resistencia, es decir, acciones o deportes de 15 a 40 segundos, pues son acciones rápidas mezcladas con cambios rápidos de dirección y saltos y tienden a depender la potencia y la resistencia. Por ejemplo, carreras de 100 metros o carreras con obstáculos. Las actividades prolongadas, por su parte, pues
son las que son practicadas contra cualquier tipo de oposición, ya sea suelo, agua, nieve, hielo, etcétera, dependen en gran medida de la resistencia muscular. Estos ejercicios, pues estos deportes, perdón, pues pueden ser como el hockey, el esquí, la natación, etcétera. Pero bien, pues cómo podemos hacer para combinar estos elementos en una planificación sin generar un alto grado de cansancio o sin que haya interferencia de las adaptaciones? Pues bueno, primero se deben combinar entre sesiones para no someter a los deportistas diariamente a distintos sistemas energéticos. Y en segundo, pues hay que alternar entre los sistemas energéticos cada microciclo para que se entrenen de acuerdo al sistema energético del deporte específico, deporte en cuestión. La velocidad máxima debe entrenarse antes que la fuerza máxima debido a que se ha descubierto que las adaptaciones de la fuerza máxima y potencia son eficaces cuando se ven precedidas de unos sprints. Es poco aconsejable realizar entrenamientos de potencia como la pliometría después de entrenar la resistencia o la fuerza máxima. Durante la fase preparatoria, la sesión de entrenamiento de la fuerza puede durar de 1 a 2 horas, mientras que en la fase competitiva puede disminuir de 30 a 45 minutos. Recordemos que en la fase preparatoria pues acumulamos volumen de trabajo y en la parte ya competitiva disminuimos el volumen de trabajo pero aumentamos la intensidad. Puede haber excepciones como los lanzadores de atletismo o específicamente deportes de fuerza en los que se dedica el entrenamiento de la fuerza mayoritariamente. Y bien, pues cuando se trabaja entrenamiento táctico, sobre todo en prácticas prolongadas, puede seguirle una combinación de fuerza donde se emplee cierto grado de resistencia, ya sea potencia resistencia o resistencia muscular. Un ejemplo, pues puede ser el entrenamiento de fútbol nuevamente, en el que, en el que se puede trabajar pues el entrenamiento de la fuerza con un rondo, pero este rondo se le conoce como rondo de tensión, es decir, con espacios más reducidos y evidentemente pues hay entrenamiento de potencia, resistencia. La vuelta a la calma. Pues esta supone una transición para lograr que después de un entrenamiento el cuerpo regrese a su estado biológico natural, todo lo contrario al calentamiento. El microciclo. Este es un programa de entrenamiento semanal y puede ser bueno, se dice semanal entre comillas porque puede durar incluso más de una semana y puede ser desde 3 hasta 11 días. Su naturaleza y dinámica van a cambiar de acuerdo a la fase del entrenamiento, objetivos y demandas fisiológicas y psíquicas o psicológicas. El trabajo de cada ciclo sigue una progresión conforme se avanza en el macrociclo, siguiendo un principio de entrenamiento que conocemos como sobrecarga progresiva. Es decir, vamos aumentando las cargas de entrenamiento o volumen de entrenamiento conforme vamos avanzando en las sesiones. Esto se da principalmente dentro de los primeros 3 ciclos para posteriormente hacer una bajada abrupta para dar paso a la recuperación. Un, un- un, Entrenamientos regenerativos. El aumento de la carga puede darse no solamente aumentando el volumen de trabajo, también se tiene la opción de aumentar la intensidad y esto va a depender de las necesidades del deportista, del mismo deporte y de lo que nos vaya pidiendo la misma planificación. Recordemos que nosotros realizamos una planificación, pero esto no quiere decir que realmente se va a seguir de esa forma. Hay muchos factores que pueden o no pues cambiar ciertas pautas que tomemos durante el macrociclo. Bien, ¿cómo hacemos el aumento de la carga por cada microciclo? Aumenta sobre todo mediante el incremento del número de días por semana de entrenamiento de fuerza. Y en la mayoría de los casos se planifica durante los mismos días que otras actividades como el entrenamiento técnico y táctico, como ya lo habíamos visto.
Y bien, pues respecto a la planificación de los microciclos, tipos de sistemas energéticos para la fuerza y la recuperación. ¿Qué sistemas energéticos? Recordemos que vamos a planificar de manera científica, entonces nos vamos a basar en el tipo de sistema energético en el que vamos a estar trabajando el deporte, en el tipo de sistema energético en el que se entrena la fuerza y cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar. Recordemos que existen cuatro capacidades condicionales que son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, y la mayoría de los reportes requieren en mayor o menor medida el desarrollo de cada una de ellas. Sin embargo, cada capacidad va a depender de un sistema energético distinto y un ritmo de recuperación diferente. No vamos a recuperar lo mismo de un entrenamiento intenso, un entrenamiento de alta intensidad de fuerza, a un entrenamiento tal vez sí igual de alta intensidad, pero de resistencia. La recuperación del glucógeno, que es el principal sustrato para el entrenamiento de la fuerza, necesita de 24 a 48 horas para la recuperación. Después de un trabajo intenso y continuo, son 48 horas, y de un trabajo intermitente, como el entrenamiento de fuerza, hasta 24 horas. En cuanto al ritmo de recuperación de actividades aeróbicas o entrenamiento de resistencia, pues suele ser de 8 horas. Sin embargo, pues también esto lo tenemos que tomar con pinzas porque un entrenamiento de resistencia puede ser tan prolongado que deplete demasiado el glucógeno y vamos a necesitar una recuperación mucho más prolongada. Se recomienda, por tanto, planificar el entrenamiento de la fuerza los mismos días que el entrenamiento técnico y táctico o de velocidad y potencia. Esto provoca que se agoten las reservas de glucógeno y no interfieren en la recuperación antes del siguiente entrenamiento de alta intensidad, que debe ser después de 48 horas al menos, con una buena alimentación, desde luego. Y bien, el número de sesiones para el entrenamiento de la fuerza por microciclo, ¿cómo los vamos a determinar? Pues estas van a depender de aspectos como la clasificación del deportista, la importancia de la fuerza en su deporte y el periodo de- del entrenamiento en el que nos encontremos dentro del macro. Eh, y bueno, en los deportistas jóvenes debemos de procurar que se familiaricen progresivamente con el entrenamiento de la fuerza. Al principio pueden realizar sesiones cortas de este entrenamiento, seguidas de trabajo técnico y táctico, como lo mencionamos, y de forma progresiva durante los primeros 3 a 4 años, sobre todo en la fase de 3 a 4 años, las sesiones van a aumentar de 3 a 4 sesiones, perdón, en la fase preparatoria. En algunos deportes pueden haber 4 sesiones de entrenamiento de la fuerza, por lo que se practican pues en días consecutivos. Entonces hay que checar esto para que haya una correcta recuperación. En este caso, pues se plantea la doble sesión. Es una de las estrategias que se puede tomar, una doble sesión de entrenamiento. eh, pero esto se hace principalmente en deportes completamente de deportes de fuerza, ya sea halterofilia, powerlifting o culturismo. En estas dobles sesiones, pues en una sesión se va a trabajar ciertos grupos musculares y en la siguiente otros completamente antagónicos que no interfieran con el volumen que ya le dimos a uno. Y bueno, pues esto no sucede en todos los deportes, como lo mencioné únicamente en los deportes de fuerza, eh, donde en otros deportes el entrenamiento de la fuerza, recordemos que pasa a segundo plano y se prioriza la técnica y la táctica u otra capacidad condicional como la resistencia. Es decir, sería completamente ilógico que un maratonista entrenara sesiones de fuerza 4 o 5 veces por semana, por microciclo. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y aquí dejo la bibliografía utilizada en esta presentación.